allí la cortina musical. Gracias, señor operador. Estamos entrando en el bloque de la palabra de Dios. Nos recordamos que tenemos el audio y podemos enviarle a través de WhatsApp y también a través de MP3 de nuestro programa. Y vamos a continuar con este tema que lo hemos denominado Revolución Cristiana. Nos han enviado un hermoso pasaje bíblico que compartíamos anoche y vamos a continuar un poco en esta mañana, que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 18 al 21. La palabra de Dios nos dice en esta mañana, capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí esta palabra nos trae la posibilidad de confiar en Dios. Ahora, ¿cuál cree usted que es la necesidad más grande que puede tener un ser humano o toda una nación? Bienestar económico, mayor seguridad, un mejor empleo, una salud más robusta o una relación personal con Dios. Si nuestra mayor necesidad fuese económica, Dios nos hubiese enviado a un ministro de Economía. Si nuestra mayor necesidad fuese la seguridad, Dios nos hubiese enviado a un policía. Si la mayor necesidad fuese un mejor empleo, Dios nos hubiese enviado a un ministro de Trabajo. Si nuestra mayor necesidad fuese la salud, Dios nos hubiese enviado a un doctor. Pero entendiendo que nuestra mayor necesidad es la experiencia de una relación personal con Dios, es que Él nos ha enviado un Salvador divino llamado Jesucristo. La necesidad entonces más grande del hombre es la de conocer a Dios y disfrutar de su compañía por toda la eternidad. La Biblia afirma que el hombre está separado de su Creador por causa del pecado, pero a fin de proveer una solución al respecto, envió a Cristo para perdonarnos. Allí entonces, y Romanos nos dice que las aflicciones que podemos vivir, los que creemos en Dios, y compartíamos en programas anteriores, como la persecución, a pesar de que no se encuentra en los medios masivos de comunicación. Pareciera que la persecución de los cristianos es algo común, y entonces ya prácticamente no se tiene en cuenta. O sea que si usted se hace un verdadero cristiano va a recibir la persecución, porque a Cristo lo crucificaron y hasta lo llevaron a la cruz. Pero allí la gran victoria: si Jesús no hubiese ido a la cruz, usted no tendría salvación, ni yo estaría predicando en este lugar. Pero la palabra en esta mañana nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Significa esto entonces que el sufrimiento y las dificultades tienen muchas veces un propósito
para conformarnos a la voluntad de Dios. Nadie humanamente y voluntariamente quiere participar de sufrimientos, pero el Señor nos dio un ejemplo para poder imitarle, y si bien Él hizo la tarea más difícil, ya nos dejó un excelente ejemplo. Entonces, este libro nos recuerda que hay un anhelo ardiente de la creación. O sea, cuando la gente parece actuar hipócritamente, cuando rechaza al Señor, en realidad en su corazón y en su mente hay una urgencia de conocer a Dios. Pero el orgullo y la soberbia le hace hacer desconocer. Entonces se cree que puede seguir viviendo y se convierte en un animal. Porque hasta los animales dan gracias a Dios. Decía un predicador que ya partió con el Señor: solo los muertos no alaban a Dios. Y cuando está hablando de muertos se refiere a aquellos que no creen en Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces aquí hay un anhelo de la creación entera, esperando que los hijos de Dios actúen. Y aquí tenemos que ser completamente sinceros, porque si muchas veces la gente no se convierte es por nuestros errores. Pero la misericordia de Dios es grande y Él mismo se está encargando de traer a la gente a su camino. Pero por supuesto, ni los ángeles lo pueden hacer, y es una tarea que Dios encomendó al ser humano, con todos los errores. Si vinieran los ángeles a hacer la tarea, seguramente lo harían mucho mejor y más rápido. Gracias, señor operador. Pero Dios encomendó a un ser imperfecto y lleno de dificultades, como dice Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, y eso allí nos demuestra también la veracidad de la palabra. Somos imperfectos y Dios tiene que actuar en nuestra imperfección en la medida que lo permitamos. Pero el versículo 20 nos dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. Hay situaciones o hay circunstancias que el ser humano debe vivir que escapa muy lejos a su propia voluntad y necesita reencontrarse con su Creador, necesita encontrarse con su Salvador. Entonces, confiemos en la misericordia de Dios, pero entendamos que las situaciones por las que atravesamos está dentro de la soberanía de Dios, y por eso Dios nos advierte y nos alienta, nos anima a no perder la confianza. Los que pudieron creer en Dios pasaron dificultades muy grandes. Moisés fue dejado en el desierto para ser preparado un verdadero hombre de Dios. Y cuando comenzó a hacer su tarea, la primera oposición que tuvo grande, la tuvo dentro de su propia familia, cuando su esposa no quería que hiciera la voluntad de Dios. Hasta nuestros días, el diablo sigue usando, específicamente en el caso de las esposas de los siervos de Dios, específicamente para querer impedir que la voluntad de Dios se cumpla. Aún así, el Señor tiene propósitos y nos va moldeando, pero ese molde no va a salir y no tiene que salir de la voluntad de Dios.
Mire si Moisés le hacía caso a su esposa y abandonaba la misión. Le dijo a Séfora, tú me eres un esposo de sangre. O sea, le estaba reclamando ahí porque Moisés tenía la misión de circuncidar como líder de Dios. Y allí entonces esta esposa no lo entendía de esa manera. Y entonces Moisés tuvo que decidirse. Y aquí dice que la creación fue sujetada a vanidad. Tenemos muchos pensamientos que nos quieren llevar a atar a esta tierra. Y cuando más lazos o cuando más tenemos cosas que nos atan a esta tierra, por eso que el Señor sigue reclamándonos y diciendo que una de las condiciones para servirle, y dice, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y compartíamos por varios programas lo que el Señor Jesús habló en forma personal con el joven que tenía riquezas. Y usted dice, pero yo no tengo riquezas. Tal vez no tenga riquezas materiales, pero tenga otras cosas que le están atando de igual manera. Y todo eso significa que usted no puede decidirse, que no puede encontrarse con la voluntad de Dios. Pero aquí entonces decíamos que la creación está aguardando, o sea, está esperando que los hijos de Dios actúen. Por eso queremos recordar esta actitud valiente de este presidente africano que nos anima allí a buscar a Dios. Y fíjense desde qué lugar. No sé cuál es el lugar que usted está ocupando en la sociedad, pero Dios está demandando a todos que nos volvamos verdaderamente a su presencia. Y esto no es que se le ocurre por desesperación a este presidente o por una crisis que está viviendo. Esto es lo que sucedió ya en tiempos bíblicos, lo que sucedió ya en tiempos pasados, como por ejemplo cuando había una orden del Señor de destruir una nación, una ciudad, dice la Biblia, una ciudad por causa de la maldad. Era el caso de Nínive. Dios habló con su profeta y le dijo que en realidad ya tenía días para derramar el juicio. Bueno, lo que ocurrió es que allí también este hombre se humilla delante del Señor. Es el caso allí del profeta Jonás, cuando dice que el rey de Nínive se humilla y manda a ayunar también, y aún dice que no se le dé ni a los animales y a los bebés de pecho. Imagínense la obra de Dios, porque ahí los bebés, el único alimento que tienen es el pecho de su madre. Pero Dios respondió gloriosamente. Y eso es lo que aquí este presidente de Zambia, Edgar Lungu, pareciera ser que está queriendo que nuevamente el Señor responda.
Y qué glorioso, ¿no es cierto?, porque hay muchos testimonios de cómo Dios escuchó. Dice que a la orden del rey de Nínive, toda la sociedad, dice, esperaba allí que Dios se arrepintiera del mal que había decidido hacer. Allí entonces, cuando Dios tiene una decisión, lo único que nos resta es humillarnos, y es lo que este presidente hizo. Y ahora, en nuestro hermano presidente Edgar Lungu también encontramos este ejemplo, y creemos que seguramente para aquel momento Dios habría de responder gloriosamente. Entonces, la misericordia de Dios se hace real cuando actúa el poder de Dios. Y vemos aquí entonces que el versículo 21 del capítulo 8 de Romanos, volvemos a leer el 20, dice: porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es una palabra que tiene un contenido profético y que se puede extender más allá. Pero si realmente como cristianos creemos, y así como este presidente africano se humilla delante de Dios y anima al pueblo a hacerlo, qué diferente sería si los gobernadores de aquí de Argentina, el mismo presidente, que se encuentra en una crisis muy profunda, y es fácil echarle la culpa a otros, pero qué bueno sería que Brasil, que se encuentra en otra crisis muy profunda, que Venezuela, pero los hermanos están orando en las calles, que Colombia ahora dice que por una orden de gobierno, en los actos oficiales no se va a poder hacer más oraciones. El plan del anticristo se está desarrollando. Entonces allí las iglesias tuvieron que salir a la calle a orar y a clamar para que esta decisión gubernamental pudiera retroceder. Pero más allá de que el gobierno retroceda o no, lo importante es que el cristiano continúe orando. Porque fíjense, este presidente, Edgar Lungu, convoca del Poder Ejecutivo a toda la nación. Y otra nación, en Latinoamérica, hace exactamente al revés. Prohíbe la oración. Entonces, esta es la situación de todas las naciones. En Europa, en África, en América. Si la humanidad no decide regresar a Jesús y humillarse delante del Padre, las situaciones van a ser aún más caóticas. Y la misericordia de Dios, sin duda que se va a ir dando en la medida que los seres humanos nos humillemos en su presencia. Y entonces la esperanza nos trae aquí Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Conoce usted la palabra corrupción en estos tiempos? No es solamente exclusivo de la República Argentina. Esta palabra en las mayores potencias mundiales ha existido en tiempos pasados y lo seguirá existiendo. Pero lo más necesario es que podamos confiar y tener esperanza en Dios.
Y como le decía, la esperanza en Dios es gloriosa, porque si no, este presidente africano no convocaría a su país a ayunar y a orar. Convocaría tal vez a una manifestación en contra de los centros financieros internacionales. Entonces, nuestra mayor misión, y aquí tiene que ver con la revolución cristiana. Yo he participado como sindicalista y he actuado en defensa de los derechos del trabajador, manifestándome por las calles, tomando micrófono en reuniones públicas, y lo cual se puede hacer. Pero qué poder glorioso habría en la oración. Por eso a nuestros hermanos de Colombia le decíamos que más allá de que el gobierno cambie o no su posición, en público o en privado, la iglesia tiene que orar. Esta es la oportunidad que el Señor nos está hablando, de orar fervientemente. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró fervientemente para que no lloviese, porque seguramente era mucha el agua, y después hizo una oración contraria, o sea, al revés, y llovió, y oró para que lloviese, porque seguramente era grande la sequía. Aquí en Corrientes hemos experimentado una vez el poder de Dios, y quiero comentarle brevemente para ir culminando este programa, cómo Dios escucha. Era un grupo pequeño de hermanos que estábamos haciendo una reunión en esta ciudad de Mercedes, Corrientes, usted que nos sintoniza de otro lugar del mundo, y nos tomamos de la mano, y la sequía era bastante grande, prolongada, no solamente en nuestra provincia, en otras provincias cercanas, pero ya la preocupación del gobierno era grande, los animales morían por el campo, uno al irse por la ruta encontraba allí los animales muertos por falta de pasto, de agua. Pero oramos en esa tarde. Oramos en esa tarde, y uno de los jóvenes que estaba presente, al cual le habíamos invitado más de una vez y por distintas razones no podía asistir, pero esa tarde asistió. Cuando oramos, yo sentía que él particularmente sentía la presencia de Dios en esa tarde. Entonces le digo: hermano, ¿sentiste algo cuando oramos? Y allí me dice: sí, yo sentía unas gotitas de agua que me caían en mi brazo. Bueno, los dos sentimos esas gotitas que el Señor nos había hecho sentir en esa tarde. Y cuando nos salíamos de la reunión, me encuentro con un hermano y le digo: hermano, al hermano Fabio Galarza, si está escuchando, tal vez se acuerde, le digo: hermano, orá porque se viene la lluvia, la bendición de Dios. Y él respondió con un fuerte amén, y me pasaron horas que comenzó a llover torrencialmente. Era por la tarde. Y allí mi hermano, que tenía animales, que tenía vacas lecheras, que estaban muy desesperados ya por la sequía, salieron allí contentos y estaban en la lluvia allí con sus hijos. Llegó a las 12 de la noche, seguía lloviendo, yo tenía que viajar para Resistencia en el mismo día. Me lleva él a la terminal en lluvia, subo en colectivo en lluvia y viajo 4 horas bajo lluvia, y el Señor respondió. Y no quiere decir que
que seamos perfectos, pero Dios escucha la petición. Así que usted que está escuchando o tiene algún problema o alguna necesidad, o está cerca de algún funcionario que está desesperado, que dice no sé cómo voy a hacer, o tiene una empresa allí que por la recesión cada vez vende menos. Me decía alguien la vez pasada, no me cierran los números y yo me tengo que salvar. En realidad por ahí es triste una expresión así, me salvo yo y los demás que se mueran, o sálvese quien pueda. Pero le alcancé a decir que el que cree en Dios toma agua en el desierto. Y esto sin duda tiene que ver con milagros, porque en un desierto no hay nada, pero puede aparecer un oasis. Entonces, en este momento vamos a orar por la misericordia de Dios, porque Dios nos guarde, porque Dios nos dé una nueva oportunidad de poder invocar su nombre y confiar en Él. Usted puede orar en este momento y puede encomendar su vida a Dios. No importa cuál es la circunstancia, el Dios de los milagros y de las maravillas quiere escuchar su oración. Amado y soberano Dios, gracias Señor por permitirme este momento. Gracias por perdonar todos mis pecados, mis errores. Y gracias también por escuchar nuestras oraciones. Te ruego Señor por las personas que en este momento están escuchando y que las dificultades lo hacen ver un panorama muy oscuro. Pero tu amor y tu misericordia y tu fidelidad está todavía a disposición del ser humano. Te ruego por cada necesidad que pueda estar atravesando ese hombre, esa mujer, ese joven, tal vez ese niño que quedó abandonado. Tú eres. Escuché un testimonio de una mujer que hace muy poco partió con el Señor, nuestra hermana Susana. Dice que en el desierto ella quedó allí y sus padres habían muerto y estuvo 6 días enterrada en el desierto y Jesús la sustentó, luego creció y vivió sirviéndole al Señor hasta que murió hace muy poco. Ese es el Dios de los milagros que en esta oportunidad estamos compartiendo. Por eso puedes creer en Dios que hay respuesta. Jesucito, yo te doy mi corazón, tómalo, tómalo, tuyo es, mío no, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno, gracias Javier. Vamos entonces a hacer esta última oración que tiene que ver con que usted entregue su corazón, su vida en las manos de Dios. No hay sistema de seguridad en el mundo más seguro que el Señor. Puede usted encomendar su vida en este momento. Amado y soberano Padre, he escuchado tu palabra. Reconozco, Señor, que soy un pecador, que te necesito. Perdóname por el tiempo que he perdido. Lo hacía simplemente por ignorancia. Ahora yo acepto a tu Hijo, a Jesucristo, a quien has enviado a este mundo para salvar mi alma. Lo acepto personalmente y te ruego que anotes mi nombre en tu libro de vida y permanezca yo en tus propósitos. Ayúdame a entender tus mandamientos y sobre todas las cosas, dame el valor para poder obedecer. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
enseñó a mirar las cosas a los tuyos, no ha vivido también. Por la gloria de Dios, por la felicidad, la vida, con velocidad, voy a darte una